pues ahora toca el turno a los tutores. Fíjense que hemos armado una mesa, un panel que va a dirigir, va a moderar la doctora Gabriela de la Torre, otra de las convocantes a este ejercicio. Ella es directora general del programa Adopte un Talento, Pauta, que es también una organización que observa muy de cerca el proceso de aprendizaje que van siguiendo los estudiantes. Y está integrado este panel por tres de nuestros tutores. Le voy a pedir a la doctora Gabriela de la Torre que tome la palabra para dirigir este panel. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, doctora Patti. Es un gusto dirigir este panel que justamente estará reflejando el trabajo que hemos hecho de acompañamiento y que ya se hablaba al inicio de la sesión, y que creo que es un sello muy particular de todos quienes organizamos, convocados por Grupo Loga, y que ha sido uno de los puntos más importantes en los que hemos aprendido mucho y de los que hemos trabajado. Voy a permitirme presentar a las tres tutoras que nos van a acompañar el día de hoy. Voy a leer una breve semblanza de cada una mientras se van uniendo a la pantalla. En primer lugar, quisiera presentar a la maestra Lucía Moreno. Ella es maestra en educación primaria con estudios de filosofía en la UNAM y una maestría en investigación educativa cursada en el DIE del CIMBESTAR. Se ha desempeñado como docente de la normal y en diversos procesos de formación continua con docentes de educación básica. Bienvenida, maestra Moreno. Muchas gracias por acompañarnos. En segundo momento, quiero presentar a la maestra Gabriela Porcayo. Ella concluyó la maestría en Docencia y Administración de la Educación Superior. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y cuenta en su formación profesional con diversas certificaciones y diplomados. Tiene más de 22 años de experiencia en el sector educativo. Ha sido docente de educación básica, media superior y superior, directora de educación básica, responsable de escuelas particulares y becas en CEIEM. En el mismo organismo se desempeñó como subdirectora de Administración y Desarrollo Personal. Además, sigue siendo colaboradora en la Secretaría de Educación del Estado de México en funciones de coordinación y asesoría. Ha participado en foros nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, maestra Gabriela, por estar aquí el día de hoy y por compartir este panel con nosotras. Finalmente, voy a presentar a la maestra Dulce Karina Vargas Vázquez, quien es originaria de la ciudad Madero, Tamaulipas, y cursó su licenciatura en educación primaria en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Además, tiene una maestría en metodología de la formación y la enseñanza y aprendizaje en la Universidad Cultural Metropolitana. Tiene estudios terminados de doctorado en desarrollo educativo por la Universidad Cultural Metropolitana. Además, ha sido ganadora de la convocatoria de buenas prácticas en el estado de Tamaulipas, participante en el Foro Nacional de Buenas Prácticas ante Pandemia Buenas Prácticas, ha sido certificada en redes sociales educativas emitido por Communicate. Participó en el encuentro de docentes extraordinarios de Movimiento STEM, ha sido representante de Tamaulipas en el primer Foro Nacional de Buenas Prácticas que organizamos el año pasado. Muchísimas gracias, maestra Dulce Karina, por estar con nosotros. Les agradezco muchísimo a las tres y pues invito a que tengamos este primer diálogo. Vamos a tener 2 preguntas detonadoras. Después nos gustaría mucho que las y los docentes que nos acompañan el día de hoy pudieran hacernos otras preguntas que les puedan interesar. Entonces abriríamos un poco el diálogo y iremos midiendo los tiempos. Les pido que para cada una de las preguntas tomemos entre 5 y 7 minutos. Me voy a permitir compartirles la primera pregunta que tenemos planeada para el día de hoy. Y yo quisiera preguntarles y empezar este diálogo como tutoras que hemos sido, ¿no? Y en este proceso que creo que ha sido muy único en este foro, ¿no? Y en este ejercicio que hemos hecho en el trabajo del Foro de Buenas Prácticas. Y quisiera preguntarles cuáles fueron
sus aprendizajes significativos en el proceso de tutoría y el de las y los docentes que ustedes tutorearon. Entonces, le pido, maestra Moreno, si quiere iniciar esta plática. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Pues yo voy a empezar desde algo muy elemental. Participar en este foro a mí como maestra me ha permitido como dimensionar la grandeza y la diversidad de nuestro país. Cobro conciencia de que hay horarios diferentes de acuerdo a la entidad de nuestros participantes. Y eso me obliga a ser cuidadosa en el momento de convocar a una reunión por Zoom, aclarar que se trata de un horario del centro. Esto lo pude vivir gracias a esta oportunidad. De repente entender que son diferentes las horas en nuestro país, para mí fue todo un hallazgo. Pero también lo fue identificar la diversidad de la estructura educativa. Resulta que en la Ciudad de México, que es donde yo me he desempeñado, en educación primaria hace tiempo que perdimos la figura de jefe de sector. Y ha sido una gran oportunidad de reconocer el liderazgo académico de una jefe de sector en otra de las entidades participantes. Digo, esto es como lo más elemental. Para mí fue como construir un espacio seguro de participación a través de los medios. Si bien es cierto, yo tenía alguna experiencia en el desarrollo de prácticas de coaching estratégico, pues esto ocurría de manera presencial con directivos de educación básica. Y tuve que hacer mi mejor esfuerzo por generar esas condiciones de participación en un espacio seguro a través del Zoom. Lo digo porque en realidad tuve que prepararme existencialmente para tener una escucha atenta, para ser confiable y empática con el grupo de participantes a través de la pantalla. Y valoro enormemente este esfuerzo interinstitucional que pone en evidencia que desde diferentes trincheras y desde diferentes entidades podemos cumplir una meta común, que es disfrutar el hacer profesional en beneficio de los aprendizajes de nuestros alumnos. Yo creo que los docentes que participaron desde las categorías que a mí me ha correspondido coordinar, aprendieron a compartir entre colegas de diferentes entidades. Esto que se dice fácil, yo creo que sí ha resultado todo un hallazgo. De repente tener la oportunidad de escuchar a un colega de otra entidad como compartiendo problemáticas comunes ha sido altamente aleccionador, y lo digo también porque ellos así lo han manifestado en nuestras reuniones. Considero que uno de los aprendizajes estratégicos para los participantes fue aprender a gestionar sus tiempos. Esto es, cómo en medio de la vorágine de actividades a la que están sujetos en el día a día, fueron dándose un espacio para la construcción de su escrito. Esto tiene que ver con cómo organizaron su propia agenda para darle ese espacio de creación y de reflexión sobre la práctica a la que fuimos convocados al participar en este foro. Yo creo que los maestros también ampliaron su capacidad de resiliencia porque pues tuvieron que trabajar así como no solamente cortos de tiempo cotidianamente, sino pues en tiempos de pandemia luchando contra algún contagio o como cuidadores de familiares, y eso también nos hizo como sensibles a las grandes competencias profesionales que hemos de desarrollar. Algo que a mí me ha resultado especialmente motivante es poner en evidencia que luego de participar en este evento, los maestros se sintieron convocados a seguir participando de un proceso de formación como puede ser una maestría o un diplomado. Esto es, ganamos amor por la academia, pero sobre todo convicción de que los maestros y lo que hacemos los maestros es digno de ser documentado.
creo que ya se me agotaron mis 5 minutos. Muchísimas gracias, maestra. Son muchísimos aprendizajes muy significativos y además trascendentales, ¿no? De verdad, me quedo con esta cuestión de justo aprender de manera conjunta, pero también nosotros entender la realidad y la complejidad del país en el que estamos, ¿no? Y cómo esto puede ser mucho más enriquecedor, ¿no? Que bloqueador, digamos, en este sentido de poder trabajar bajo estas dinámicas. Muchísimas gracias. Maestra Porcayo. Con gusto, muchas gracias por invitarme a colaborar como tutora en el segundo Foro Nacional de Visibilización de Buenas Prácticas. Es una experiencia personal y profesional invaluable. Y bueno, pues hay muchos aprendizajes, muchos puntos de reflexión que quisiera abordar. Me voy a concentrar solo en los que tal vez resultan medulares para esta mesa de diálogo. Y bueno, quiero iniciar con la reflexión de que fue un proceso de tutoría virtual que me permitió conocer en un primer momento el proyecto con el cual cada uno de los maestros que participan en la categoría en la que yo colaboré como tutora, que es integración de tecnologías. El proyecto en sí, desde esa visión de atención integral de sus estudiantes, de una formación integral de sus estudiantes, resolviendo lo que en ese momento les implicaba el uso de nuevas tecnologías o herramientas que no en todos los casos eran de su dominio o eran de su conocimiento. Y en segundo momento, algo que valoro mucho de este proceso es el trabajo cooperativo con el que iniciamos ese espacio virtual para que ellos socializaran la experiencia. Este espacio permitió que fueran paulatinamente planteando las habilidades y actitudes con las cuales ellos habían visualizado el diseño de esa estrategia o práctica que iban a integrar para fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. Y esto, pues obviamente, llevó la narrativa de muchas anécdotas, mediante las cuales ellos fueron visibilizando las tecnologías que tenían a su alcance, pero también cómo es que buscaron los medios, las tutorías gratuitas en estas bases de datos, en estas plataformas, que les permitieron prepararse para en un primer momento conocer y dominar esas nuevas tecnologías y esas herramientas que iban a utilizar como apoyo de sus clases. Otra parte importante es el espacio que este proceso de tutoría fue generando. Parece que se trabó tantito, ¿no? Demos unos segundos a ver si regresa y si no, bueno, maestra Gabriela, si nos escucha y si quiere quitar su video para lograr, creo que justo lo que dicen, ¿no? La tecnología y aprender ha sido también hoy uno de estos aprendizajes. Oh, salió. Bueno, maestra Vargas, ¿nos haría favor de continuar, por favor? Y ahorita que regrese la maestra Gaby, continúa. Muchas gracias. Hay que activarle el audio a la maestra Dulce.
Bien, gracias. Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como ya escucharon, soy la Dulce Karina Vargas Vázquez, maestra de corazón. Y pues el día de hoy estoy muy orgullosa de ser parte de esta tutoría, de este segundo Foro Nacional de Buenas Prácticas, el cual ha dejado gran aprendizaje, pues considero que somos colegas y todos aprendemos de todos. Para mí ese ha sido el aprendizaje primordial, el cómo compartimos y aún así, en ocasiones nos sentimos alumnos. Tenemos que preguntar, investigar, tener la confianza de que esa persona que está a mi lado sea quien me pueda acompañar, así como nosotros en nuestras aulas somos esa guía, esa acompañante. Entonces, para mí esta experiencia como tutora ha sido muy, muy llena de satisfacción, porque te das cuenta cómo, pues, todos estamos en este mundo tan cambiante y tan acelerado, pero somos maestros tan inquietos que nos damos a la tarea y nos tomamos ese tiempo de decir, a mí me interesa, ¿qué es esto de sistematizar una práctica? Pues bueno, los maestros con los que tuve la oportunidad de compartir, este proceso lo vivimos de esta manera, en un aprendizaje a la par. Tenemos que organizarnos, destinar un tiempo, que esas ideas que tenemos en la cabeza, que esa práctica tan exitosa puede ser plasmada, sistematizada, de manera en la que nosotros podemos compartir qué es lo que estamos haciendo en este momento. En puntos clave, mis aprendizajes significativos se los voy a compartir de esta manera. Primero que nada, todos aprendimos a sistematizar, a tomarnos un tiempo, sentarnos y redactar. Todo eso que con gran vocación, amor, corazón, entrega hacemos en nuestra aula, lo venimos a plasmar, pero sobre todo a compartir con todos los que estamos aquí presentes el día de hoy. ¿Qué más aprendí? A compartir esa creatividad, esa innovación, a colaborar, porque sabemos que esas estrategias que se están aplicando en otro lado, nosotros las podemos aplicar también en nuestras aulas, a ser empáticos, pero sobre todo, fíjate que algo con lo que me quedo yo es el autoconocimiento. Esos 5 minutos que yo dedico, ahora sí que es el momento para mí, para aprender. Y los maestros con los que estuvimos trabajando, estoy segura que ellos también, esos minutos que en ocasiones, vamos a decirlo así, sabemos, pueden ser de estrés porque, ay, tengo que escribirlo. Esos 5 minutos son los más valiosos del día. ¿Por qué? Porque los dedicamos para nosotros. Eso que tenemos en la mente, eso que llevamos a la práctica, eso que lo hacemos de corazón, venimos y aquí lo aterrizamos. Para mí ese ha sido el mayor aprendizaje. Pero bueno, hoy quiero así de rapidito compartirles. Hoy me visita una amiguita y esta amiguita pues viene a platicarles, porque ella siempre me acompaña, qué fue lo que aprendimos. Se las voy a presentar. Ella es Dulcita. Dulcita está aquí conmigo y les vine a platicar porque yo a ella le cuento todo lo que yo hago le cuento. Entonces, ella es una tutora chiquita y le gusta escribir y recitar poemas. Y hoy trae un pequeño poema que acaba de escribir para ustedes. Dice así: hola, soy Dulcita, la maestrita de corazón. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un extraordinario abrazo que les envío con sabor a melón. En este verso les platico mi experiencia como tutor. En el Foro de Visualización de Buenas Prácticas, acompañé a excelentes maestros en su sistematización. Agradezco a todos mis colegas por compartir sus prácticas con tanta emoción. Hoy estamos todos reunidos. Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, mi bello Tamaulipas
y toda la región. Talentosos maestros de gran vocación. Déjenme decirles que ser tutora me llena de satisfacción. Aprendí de todos ustedes estrategias creativas para desarrollar en mi salón. Amigo maestro, somos un gran equipo. Compartamos experiencias para un mundo mejor. Me llevo gratos momentos de aprendizaje, convivencia y comunicación. Desde octubre a mayo, dedicamos tiempo a nuestra sistematización. Entregamos de corazón lo bonito de nuestra gran labor. Hoy, con gran satisfacción, te digo a ti, maestro, sigue siendo extraordinario, por favor. Y pues bueno, así es como Dulcita hoy les platica cómo vivimos nosotros esta experiencia como tutoras, acompañando, demostrando todo lo que nosotros sabemos y queremos compartir. Muchísimas gracias, maestras Dulce y Dulcita, por habernos compartido. La verdad, creo que enriquece muchísimo entender desde dónde estamos tutoreando, ¿no? Y cómo se genera, y la doctora Mercedes también aquí nos comparte en el chat cómo se genera esta camaradería. Y creo que en los mensajes, si han tenido se han tenido el gusto de verlos, a las tres les reconocen el trabajo que han hecho como tutoras. Y creo que eso es justamente lo que se va reflejando. Maestra Porcayo, le pido por favor si quiere concluir. Muchísimas gracias por regresar y sabemos que a veces la tecnología nos hace esto. Nos quedamos en esta primera parte donde hablaba de las sesiones, el aprendizaje común que se fue dando, y pues quisiéramos darle el espacio para concluir en esta primera pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues es que esto de la tecnología, así es, ¿no? Nos tenemos que tomar con calma las situaciones que a veces se nos presentan, como el hecho de que se fue la luz por acá y me quedé sin conectividad. Pero bueno, les platicaba justo de esta experiencia que vivimos en ese trabajo que empezó como algo cooperativo, en donde se socializaron todas estas experiencias con las que se tomaron decisiones, y después sucedió algo muy importante. Fuimos retomando desde lo individual esas experiencias del trabajo con el objetivo de fortalecer justamente algo que ya se comentaba sobre la sistematización para la redacción de la buena práctica. Y esto pues fue muy interesante porque se dieron sesiones de diálogo en las que poco a poco fue surgiendo una camaradería en la que todos aprendíamos, ¿no? Su servidora, de esas excelentes prácticas, de esas actitudes, esas iniciativas que dieron paso a la reflexión con la cual los maestros empezaron a trabajar esos elementos que paso a paso les llevaron a implementar prácticas exitosas, y la función, el objetivo era documentarlas. Entonces, de esta sesión individual pasamos al trabajo colaborativo, ¿no? De la cooperación pasamos a la colaboración y el aprendizaje entre pares. Estas fueron sesiones muy enriquecedoras en las cuales ellos eran los principales actores de estas sesiones, pero además destacaba aquello que solicitaban en sus estudiantes en las buenas prácticas: disposición para socializar el conocimiento, para un aprendizaje permanente entre colegas, pero sobre todo para la retroalimentación y el crecimiento y apoyo mutuo para mejorar su sistematización. Entonces, bueno, para concluir, este aprendizaje entre pares permitió que su servidora aprendiera también desde la tutoría cómo los elementos, cuando son consensados, favorecen el desarrollo justamente de esa sistematización de la buena práctica. Y bueno, pues los aprendizajes fueron muchos y fueron en torno a la cooperación, a la colaboración, a valorar y a motivarse entre todos
a motivarnos entre todos para el seguimiento que esto implicaba. Y bueno, por supuesto, todo en favor del aprendizaje de los estudiantes, un modelo altamente motivador para este trabajo. Gracias, Gaby. Muchas gracias, maestra. Y yo creo que de esta primera pregunta, de lo que he retomado de lo que las cuatro nos han compartido, pues mucho esta cuestión de la tecnología, de cómo es tutorear en línea, ¿no? De los retos que representa, pero también de las oportunidades y cómo se dieron estas sesiones de aprendizaje en pares. Creo que eso es algo que rescatamos todos y entendiendo los tiempos, ¿no? Creo que eso es fundamental, pero también valorando este tiempo como un tiempo propio para reconocer nuestra propia labor y aprender de manera conjunta, que creo que es de lo que más nos llevamos como aprendizajes significativos de este espacio. Ya estoy rescatando algunas de sus preguntas en el chat, por favor síganlas haciendo. Vamos a lanzar una segunda pregunta y creo que nos va a dar tiempo de integrar las preguntas que nos vayan haciendo en el chat. Entonces, como segunda pregunta, yo quisiera, o sea, dentro de la tutoría, yo quisiera preguntarles, espérenme un poco porque se me perdió mi super guión entre ir para aquí, para allá. Ay, discúlpenme, mi guión está en no sé cuál de todas mis ventanas. Espérenme un minutito. Aquí lo tengo en mi teléfono, entonces, más sencillo, no voy a... Todos estamos con las cuestiones de la tecnología en general. Y dentro de esta segunda pregunta que yo les quisiera hacer es, ¿qué buenas prácticas se llevan ustedes como tutores de este proceso de tutoría? ¿Y qué les gustaría mejorar? ¿Cuáles son nuestras propias buenas prácticas como tutores? Muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar con la maestra Dulce y la maestra Dulcita, si le parece bien. Sí, le permiten abrir el... Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, ya estamos aquí de regreso. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo rescato? ¿Cuál fue mi buena práctica? Yo considero que el lema que trabajo con mis alumnos, y ellos no me van a dejar mentir, es hacer del ordinario algo extraordinario. Entonces, el contagiar esto a los maestros, a todos los que nos ven, para mí es una pieza clave. Entonces, de cada práctica que el día de hoy se van a compartir, que el día de hoy se están sistematizando, pues yo me quedo con esto, con lo extraordinarias que son. Tuve la oportunidad de estar en el grupo de educación socioemocional. Sabemos que es un aspecto que hoy en día pues tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar listos para saber qué podemos hacer. Tenemos un mundo tan cambiante, estamos en un aula en el cual tenemos emociones a flor de piel, sentimientos, situaciones en casa. Entonces, estas actividades, estas prácticas que los maestros hoy comparten, tienen ese punto extraordinario. Entonces, yo me quedo con esa parte de que a cada uno, pues tiene su forma de llevarlo a la práctica, de transmitirlo, de hacerlo funcional. Entonces, todas las prácticas son extraordinarias. El hecho de dar un seguimiento, un acompañamiento, de motivarlos, sabemos que a veces necesitamos ese aplauso. Creo yo que es parte fundamental, parte importante. Y bueno, para mí eso es la mejor práctica que puedo hacer. Siempre motivar al maestro, a mi colega, tú puedes, adelante, somos los mejores, somos extraordinarios. Y pues bueno, ya les digo, para mí es hacer del ordinario algo extraordinario. Y todos juntos de la mano somos maestros, somos colegas, sabemos que todos unidos podemos transformar
el hoy que nosotros vivimos, lo que está a nuestro alrededor, lo que tenemos en nuestro entorno. Excelente, muchísimas gracias, maestra Dulce. Le doy ahora la palabra a la maestra Porcayo y quisiera agregar un poco a la pregunta porque el maestro Sergio lo plantea en el chat. Dentro de esta pregunta de las buenas prácticas que nos llevamos de nuestra propia tutoría, ¿qué dificultades se presentaron, ¿no? Y quizás si esto... Gracias, Gaby. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien, muy Sí, bien. perfecto. Ok, gracias. Bueno, quisiera iniciar con la primera parte de la pregunta sobre qué me llevo de buenas prácticas desde la tutoría y bueno, pasaré al tema de las dificultades, ¿no? Cada una de las buenas prácticas que tuve la oportunidad de conocer, pero sobre todo de las personas que las hicieron posibles, sin duda fueron un aprendizaje permanente desde el cómo sí podemos ser agentes de cambio, todos los maestros frente a grupo. O sea, definitivamente la intervención y la interlocución que se dio en este espacio virtual fue un área de oportunidad de enriquecimiento mutuo. Si bien los tutores teníamos la función de orientar ese proceso de sistematización como un agente externo a quien lo desarrolló e implementó, la asesoría individual y los grupos de trabajo colaborativo desde las estrategias para orientar y reforzar los temas de ese contenido de la buena práctica, definitivamente iban proporcionando sobre la marcha elementos para que como tutores hiciéramos una retroalimentación desde el intercambio de las experiencias con los propios maestros. Es decir, nada fue aislado y esto permitió establecer redes de aprendizaje entre maestros y su servidora como tutora para reforzar los materiales y crecer mutuamente. Entonces, la tutoría, cuando se ejerce desde la virtualidad, como este espacio para acompañar y orientar la culminación de la buena práctica en un documento escrito, definitivamente implica también retos y oportunidades para poder sistematizar el conocimiento, las actitudes y todo lo que implicó la implementación de cada una de las buenas prácticas. Entonces, las dificultades tienen que ver justamente con esos temas relacionados con la coordinación de los momentos para llevar a cabo los espacios de colaboración mutua, porque los maestros, algunos de ellos atienden doble turno, aparte están estudiando una maestría, se siguen preparando o están asesorando a otros colegas de su propia escuela o de escuelas de la zona escolar en la cual colaboran, tienen un alto reconocimiento de sus entidades en las que las autoridades les escuchan, conocen sus buenas prácticas, esto es algo muy interesante, pero al mismo tiempo esas rutas de cooperación y colaboración requerían de un gran esfuerzo de coordinación para que se pudieran llevar a cabo. Entonces teníamos que ser muy puntuales sobre los temas que íbamos a abordar y sobre todo cada uno de nosotros hacer las tareas que se dejaban, ¿no? Los ejercicios de avance de sistematización eran medulares que estuvieran previamente atendidos para poder atender de manera práctica y puntual esos espacios de colaboración en la que todos coincidíamos. Entonces, esa fue tal vez una de las principales dificultades y otra muy interesante que a mí me gustaría rescatar como un área de oportunidad para todos es el hecho de documentar lo que vamos haciendo conforme vamos dando cada uno de los pasos en el desarrollo e implementación de nuestras estrategias. Esto es medular porque de pronto vamos olvidando y redactamos
o escribimos nuestra buena práctica como si el que nos fuera a leer entendiera todos los pasos que dimos para llegar a determinado proceso. Como no lo tenemos documentado, la sistematización se vuelve compleja al tratar de recordar o de recuperar las evidencias que nos llevan justamente a ello. Entonces, bueno, son las dos dificultades que me gustaría compartir con ustedes. Muchísimas gracias, maestra Gaby. Y creo que totalmente de acuerdo, ¿no? La coordinación, toda esta cuestión, pero la riqueza que se lleva al final, ¿no? Y la manera en la que se va trabajando, esa propia buena práctica podemos llevarnos, ¿no? Y documentar quizá nuestro propio trabajo como tutores, ¿no? Que creo que eso también es un aprendizaje entre colegas. Maestra Lucía, ¿la escuchamos? Pues yo creo que una buena práctica para llevar a cabo la tutoría es favorecer la cultura de la colaboración y cómo darle cuerpo a la categoría en la que nos estamos desempeñando. Lo digo porque en el primer foro tuve oportunidad de coordinar a un grupo de educadoras en el tema de evaluación y descubrir que tienen un instrumento de lujo para llevar a cabo una sistematización, que es el diario de la educadora. Entonces, ¿cómo partir y darle cuerpo pues, a la categoría en función de lo que estamos haciendo cotidianamente? Es lo primero que hay que aclarar. A este segundo foro, y entonces fue como, ¿qué estamos entendiendo por innovación? A partir de lo que tú estás haciendo ahora, ¿qué consideras que es innovación? ¿Por qué crees que es innovación? Y esa puesta en común de cómo estamos interpretando la categoría en la que participamos, me parece que es un buen punto de partida. Después retomaría un proceso de tutoría que yo he vivido, o sea, no es algo que se me haya ocurrido así, sino ese proceso de acompañamiento en donde hay rigor académico pero calidez humana. O sea, hay una meta por cumplir y hay fechas estratégicas. Ser muy claros en que nos beneficia a todos, asumir compromisos compartidos y luego entrar a un proceso de acompañamiento personalizado, porque cada trabajo parte de una vivencia en un contexto particular. Entonces, ¿cómo juegas entre la claridad de los propósitos, la atención personalizada, la puesta en común y la plenaria en donde conocemos de viva voz las dificultades y las posibilidades que cada uno encontró para documentar? Me parece que es como el camino que, al menos en innovaciones didácticas primaria, nos permitió ser eficaz en tiempo y forma. También quiero reconocer las aportaciones de cada uno de los integrantes. Hablaré como formadora de docentes, pues conversar con maestros siempre me dio la posibilidad de mostrarle a futuros docentes lo que es posible crear aún en condiciones de adversidad. Y ese plus, bueno, esa posibilidad que tuve de transitar entre el foro y mis retos como formadora de docentes, me daba como luz de cómo conversar no solo con los futuros docentes, sino con los maestros y recuperar este proceso como parte de un continuum en la formación que vivimos los maestros. Y creo que resumiría la necesidad de que el proceso de tutoría se viva, uno, aclarando el sentido de la categoría en la que participamos, que no tiene que ser un significado, ¿no? Pero sí como que sintonizarnos en qué estamos. Manejar propósitos comunes de manera colectiva, hacer un acompañamiento personalizado y una atención estricta a una agenda de trabajo porque nos beneficia a todos.
Muchísimas gracias, maestra Lucía. Y creo que tratando de resumir, incorporando todo lo que están poniendo también en el chat, y les agradecemos muchísimo cada uno de sus comentarios, cada una de sus preguntas, porque enriquece mucho lo que estamos compartiendo, pues creo que justamente, ¿no? Como iniciar valorando nuestra propia práctica, entendiendo la importancia de cada una de las prácticas que estamos llevando, pero también hacer es un proceso de sistematización complejo, ¿no? Que realmente nos permita no solo contar desde nuestra emoción, sino realmente poder transmitir la riqueza de lo que está sucediendo en nuestra aula y cómo eso se lleva a la redacción de una buena práctica, ¿no? Sin duda los retos de la coordinación, ¿no? De poder seguir estos espacios de crecimiento continuo, creo que ese fue uno de los grandes retos, pero quisiera resaltar mucho, ¿no? Este rigor académico que nos compartió esta maestra Lucía y esta cuestión de qué estamos expresando, qué estamos transmitiendo en esta categoría en la que estamos. Y creo que muy, muy importante, y las tres lo fueron resaltando, la calidez humana de este acompañamiento, ¿no? Y el entender la historia de vida de cada uno de los docentes, su práctica, ¿no? Y cómo nosotros somos un acompañante, un guía que está ahí para lograr que esto pueda llegar a un papel, a un documento que pueda enriquecer la práctica de otros. Pues la tercera pregunta me gustaría muchísimo encaminarla a lo que hemos puesto, a lo que se está escribiendo en el chat. Ha habido 3 o 4 preguntas similares que me voy a permitir englobar en una. Y tiene que ver con las sugerencias, los consejos que darían ustedes para quienes ahora quieren redactar una buena práctica. ¿Qué les dirían ustedes? Y que hay un comentario que también me parece que podemos englobar aquí. ¿Cómo motivar a otros compañeros, a otras compañeras, a quienes nosotros queremos transmitirles lo que fue esta experiencia y lo que creemos que puede aportarle a ellos? ¿Sí? Maestra Porcaño, ¿le parece si empezamos por usted? Ya, gracias. Es que estoy desde el celular. Bueno, pues sí, es una excelente pregunta. Sin duda, está recuperando muchas de las inquietudes que se han planteado en el chat. Y bueno, pues estamos hablando de ordenar nuestras ideas, de reconstruir desde la narrativa el desarrollo y la implementación de mi buena práctica. En eso es muy importante la reflexión individual, pero también la reflexión grupal sobre todos los factores que están interviniendo en este proceso. Es decir, la contextualización que bien mencionabas, Gaby, favorece sin duda el análisis que se da entre la relación que existe de cómo se concibe un proyecto para solucionar un problema educativo al cual se están enfrentando como maestros, o para innovar desde su práctica, desde su intervención didáctica. Tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad de promover un autoaprendizaje permanente, un autoaprendizaje constante que nos lleve justamente a movernos en un sentido de innovación, pero también en un sentido de apertura para el aprendizaje permanente. Entonces, todo lo que gira en torno a la tutoría y a este proceso de buena práctica, desde lo que a mí me tocó atender, tiene que ver justamente con esa comunicación, con ese espacio de diálogo programado con el uso de la tecnología. Y justamente hacer gala de todas esas habilidades que se desarrollaron utilizando el celular con el WhatsApp o las plataformas para las sesiones programadas, comprendiendo qué tipo de plataformas son las que más se utilizan dependiendo del correo electrónico con el cual los maestros trabajan la mayor parte de su información, y sobre todo siendo muy respetuosos en la confianza que se brindaba en cada uno de esos procesos de acompañamiento.
Entonces, los consejos, pues, más que consejos, sería compartir con ustedes lo importante que fue que entre todos identificáramos las necesidades particulares que permitieron de alguna manera dar ese seguimiento y esa retroalimentación, pero eso fue un trabajo que se dio entre todos los que participamos en este proceso. Así es que la parte de ser equipo es muy importante y efectivamente coincido contigo, Gaby, en que esto también implica una sistematización como tutores. La teníamos que tener porque eran varios maestros en distintos contextos, en distintas entidades federativas, de niveles educativos diferentes, con los cuales necesitábamos en el momento del asesoramiento, del acompañamiento particular o en el grupal, tener muy clara la contextualización en la que se estaban moviendo para ser eficaces y eficientes en este proceso de tutoría. Excelente, muchísimas gracias. Sí, y yo creo que ahí está el gran aprendizaje, el gran reto, ¿no? La sistematización, nuestra propia sistematización, la sistematización de las y los docentes y el acompañamiento entre ellos, ¿no? O sea, creo que sí, ese estar para el otro hace una diferencia, ¿no? Y esa es una de las grandes recomendaciones. Y justamente la doctora Ganem nos comparte que mañana la doctora Chao estará y hablará justamente, ¿no? De esta cuestión sobre las emociones y cómo lo vamos incorporando, ¿no? En nuestra propia práctica, en la propia... Gracias. Maestra Dulce. Sí. Bien, pues bueno, ahora sí que yo soy de las personas que se va a vivir la experiencia. Entonces, esa es para mí la clave. ¿Cómo voy a invitar yo a un compañero? Pues no le voy a decir, ven, vamos a un foro de buenas prácticas. No. Oye, tu práctica es excelente. La puedes sistematizar. Mira todo lo que logras con tus alumnos. Entonces, para mí ahí está la clave. Ven, vamos, tu práctica es excelente. A veces nuestra práctica no tiene ni pies ni cabeza, pero da excelentes resultados. Entonces, como les comentaba hace un ratito, ya cuando nos sentamos, ya empezamos a descubrir todo eso que tenemos escondido detrás de esa extraordinaria. Entonces, yo simplemente los invitaría a vivir la experiencia, a que se la crean tantito todo lo que se puede lograr. Sabemos que el límite está en la mente y todo lo hacemos por nosotros, por nuestros alumnos, para nuestros alumnos, y ahora no nada más queda ahí, sino para sus familias, para la comunidad. Sabemos que esa práctica no queda dentro de 4 paredes, esa práctica va más allá. Entonces, ¿qué hacen esas tremendas prácticas dentro de un aula? Maestro, ven, vamos, aquí es el momento. Hace un momento lo comentaba la doctora Patricia, en octubre comenzamos el 3er foro. Adelante, este es el momento. Déjenme y les platico que el año pasado sistematicé mi práctica y la titulé Haciendo del ordinario algo extraordinario. Este año, aparte de ser tutora, también sistematicé mi práctica. También tuve una tutora conmigo, la cual estuvo, como lo mencionaban ahorita, 24/7 de la mano, siempre inspirando, motivando, dándole esa insignia de poder, que como Dulce también tiene poderes, porque tiene su capa, nada más que ahorita se la quité, miren, ella tiene poderes, ella se transforma, si tenemos que redactar, redactamos, si tenemos que bailar, bailamos, si tenemos que cantar, cantamos. Entonces, creo yo que para mí esa es la clave, contagiar, transmitir, vivir esa experiencia. De este lado de la pantalla puedo decir muchas cosas, pero todo está allá afuera. Lo vemos como maestros, como padres de familia, y pues bueno, creo que yo soy maestra de primaria, por eso me enfoco en ese potencial, en ese talento que mis alumnos demuestran día a día. Ellos son los que nos sorprenden, ellos son los que nos dan la chispa para decir, esta es una excelente práctica. No para mí, para ese alumno. Porque yo sé que hoy estamos sistematizando una práctica, pero tenemos
un sinfín. Vamos a llegar al cuarto, quinto, sexto, 10º foro y vamos a llenar nosotros de talentosas prácticas. Así que, maestro, ahí tú que me estás viendo, que me estás escuchando, no te quedes con las ganas, ¿eh? Aquí nosotros sistematizamos, nos divertimos, aprendemos, compartimos y vivimos la experiencia para poder contarla. Muchísimas gracias, maestra Dulce. Creo que bien dices, ¿no? Desde compartir y contagiar la emoción de lo que implica, ¿no? Y reconocer, desde la invitación, reconocer lo extraordinario que es lo que estás haciendo en el aula, ¿no? Decirle, compañero, lo que haces vale la pena compartirlo. Lo que haces puede contagiar a otras maestras y otros maestros y seguro tú también vas a aprender, ¿no? Entonces, creo que es un excelente consejo. Muchísimas gracias, muchas gracias a las dos y cerramos ahora con la maestra Lucía. Pues al cierre del segundo foro, me parece que tenemos un par de tesoros que pueden motivar a muchos otros maestros a sistematizar sus prácticas. Y me refiero a los libros electrónicos, por la facilidad de acceder a ellos. Y yo como formadora, pues claro que lo hice, porque hay que revisar, hay que ver cómo están escritas las prácticas y hay que identificar con qué eje temático, con qué problemática que ocurre en las escuelas me identifico, para revisar cómo es que están documentadas esas prácticas y tener ideas de cómo hacer la propia. Yo creo que ya está ocurriendo, al menos en este segundo foro tenemos indicios de que las participantes han tenido oportunidad de compartir sus hallazgos, su manera de reportar en sus juntas de consejo técnico y han logrado el reconocimiento de sus autoridades y han logrado generar como un ambiente de entusiasmo por sistematizar la práctica, sin descartar la posibilidad de que participen con nosotros en los siguientes eventos, como son las entrevistas, como son los Facebook Live, esta serie de eventos que son lo de hoy y que están al alcance de todos, son un aliciente, son un motivador muy potente para generar la participación de más maestros. Y otra creo que sería como seguir el ejemplo de la maestra Dulce, que quienes hayan documentado ya su experiencia se animen a enrolarse como tutores para que se vaya realmente como generando un esfuerzo amplio de colaboración que pone en relieve la importancia no solo de nuestro trabajo como docentes, sino como la posibilidad de documentar la experiencia desde los docentes. Acudamos a nuestros libros electrónicos, son un tesoro. Muchísimas gracias, maestra Lucía, totalmente de acuerdo, y son un tesoro para poder innovar, para poder aprender, ¿no? Y también para poder motivar. Yo les agradezco muchísimo a las tres, ha sido un panel muy rico, muy humano, muy cercano, ¿no? Muy de contar lo que ha sucedido en este proceso de prácticas. Creo que las cuatro como tutoras tenemos este agradecimiento y quisiera compartirlo a nombre de todos los tutores que han participado este año, a las y los docentes que compartieron su tiempo, que donaron estos espacios, que nos respondían y también a veces nos decían, ahora no puedo, ¿qué hago? Tengo un problema en casa, ahora tuvimos este otro reto, ¿no? Y creo que juntos ahí fuimos sorteando cómo poder ir avanzando, ¿no? Y desde el equipo organizador, ¿no? Desde quienes nos hemos sentado a pensarlo, de verdad, agradecer a cada uno de los tutores, porque ha sido un compromiso único, porque han dado su tiempo, porque han dado su entusiasmo, y creo que el mejor ejemplo es el que hemos tenido con ustedes tres aquí ahora, ¿no? Invitar a todos a que sigan, ¿no? A que quienes quieran ser tutores se animen a levantar la mano y hacerlo, y quienes quieran escribir sus prácticas, pues desde aquí ven el entusiasmo y lo que nos llena poderlos acompañar, ¿no? Muchísimas gracias por cada uno de los comentarios que escribieron. Para las tres está lleno de agradecimiento de sus tutoras, de quienes los escuchan ahora, y creo que ese es el mejor reflejo del trabajo, ¿no? De lo que se ha hecho
en este año y de lo que viene, como bien dice la maestra Lucía. Todavía tenemos muchas otras oportunidades de compartir lo que han hecho y de nuestros dos tesoros, que son estos documentos vivos que ustedes han hecho realidad. Muchísimas gracias, maestra Moreno, maestra Porcayo, maestra Vargas, maestra Dulcita, por haber estado en este panel. Y yo regreso la voz a nuestra querida doctora Gane. Muchas gracias. Al contrario, Gaby, muchas gracias por la conducción de este foro y permíteme que ahora yo en pantalla ponga el nombre de todos los tutores. Aquí los tienen a todos y cada uno de ellos. Algunos tutorearon a 8, a 4, a 7, dependiendo de las 7 categorías que fueron parte de este segundo foro. Las categorías fueron educación socioemocional, participación social, regreso seguro a clases, evaluación, inclusión y rezago, integración de tecnologías e innovaciones didácticas. A todos y cada uno de los nombres y de las personas que atrás de cada nombre se representan, de veras, muchísimas gracias y felicitaciones. En la presencia de la maestra Gaby Porcayo, de la maestra Lucía Moreno, de la maestra Dulce Vargas y de la maestra Gabriela de la Torre, son una representación de todo este gran trabajo de parte de los tutores. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.